Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Llegó el momento de iniciar con el super programa de Milena tu amiga, el primer talk show de la televisión salvadoreña. Arrancamos con un gran tema. Dinos, Milena, ¿de qué se trata? ¡Adelante! Bienvenidos a Milena tu amiga, si es el primer talk show de El Salvador, 5 años ya con ustedes. Gracias por esa fiel sintonía y todos aquí juntos aprendemos de un tema siempre, algo nuevo, siempre algo que mejorar. Hoy vamos a aprender a dialogar sin discutir. Y sabe usted que en el idioma castellano la palabra dialogar significa conversar. Dos o más personas intercambiándose el turno de la palabra. Por ello, el diálogo o la conversación es una acción común a partes iguales, con la finalidad de entretejer un resultado final, escuchen, de comprensión. Y esto es lo que realmente pues tenemos que tener como meta, comprendernos. Y es que las relaciones interpersonales son difíciles. Estoy súper bien acompañada, conmigo Javier Ruiz. Él es consejero familiar. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Milena, por invitarme. También está Magdiela de Diotres, es pastora juvenil de Cristo Las Naciones. Bienvenida, Muchas pastora. gracias por invitarme. El licenciado José Rolando Mena, psicólogo clínico. Bienvenido. Y el pastor de la iglesia Monte Carmelo, de las Asambleas de Dios, el pastor Ricardo Pano. Gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que algunas parejas, porque más que todo esto de las discusiones así bien candentes se dan en las parejas también. Prácticamente cada uno tiene un punto de vista muchas veces válido. Sin embargo, a veces pues se complica por la forma en cómo exponemos nuestro punto de vista. Sí, yo creo que en primer lugar saber dialogar implica tener uno la capacidad de comprender que uno no siempre tiene la razón. Que si uno va a expresar su pensamiento, su punto de vista, sabe que la otra persona puede pensar ante una misma circunstancia algo completamente diferente. Pero si yo quiero que me secunde, que esté de acuerdo conmigo, en algunas ocasiones lo puede hacer, pero no en todas. Si vamos a hablar específicamente del matrimonio, hay muchos aspectos en donde podamos pensar diferente, porque hemos crecido en hogares diferentes, con costumbres diferentes, pero al final tenemos que unificar criterios, porque vamos a caminar juntos en la vida. No se trata que hoy pensamos diferente y después vamos a hacer cada quien lo que quiera. Ya vamos a hablar con la pastora jóvenes acerca de, porque en el noviazgo todo es lindo y no nos ponemos de acuerdo de cosas bien importantes en la vida, pero fíjense que algunas parejas empiezan a hablar sobre un tema concreto y a los 5 minutos ya discuten sobre ello, a los 10 minutos discuten sobre la manera como están discutiendo. Y muchas veces las discusiones no van sobre el tema de la discusión, sino sobre otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad de ese momento, de lo que se está hablando. Entonces, es aprender a conversar. Yo le decía, es la forma como nosotros vamos a expresar esa preocupación que nosotros tenemos. Y, bueno, en la pareja, licenciado, o con los hijos, cuando ya le dicen a uno, vení que quiero hablar contigo, ya se pone peluda la cosa. Definitivamente. Bueno, fíjese que de hecho hay un elemento en la conversación que se llaman disparadores. Es decir, hay estímulos que generan dentro del cerebro de la persona reacciones porque se conecta con experiencias del pasado. Y un disparador puede ser una palabra, un gesto. Hay veces que el papá o la mamá o la pareja solo hace esto. Y eso desencadena una reacción en la otra persona porque este gesto para esa persona es un disparador. No solo unir las cejas, solo hacer esto. O le hace así de repente. Es que fíjate que esa movida de dedo para esa persona en concreto puede ser un disparador. O quizá elevar un poquito el tono de voz se convierte en un disparador y genera dentro de la persona que está escuchando o viendo ese disparador una reacción de enojo y de alerta y de alarma y de ataque en alguna forma.
El detalle, a mi juicio, es que no hemos aprendido a escuchar concienzudamente. Y a escuchar significa no pensar la respuesta que te voy a dar de una sola vez, sino que ¿qué me querés decir? Porque la gente habla con el verbo, con la boca, pero muchas veces el mensaje está bajo ese verbo, bajo esa intención. Ese se llama el metalenguaje, es decir, yo me comunico en español, pero bajo las palabras estoy dando otro mensaje. Cuando yo no escucho adecuadamente eso, me quedo solo con las palabras, y las palabras pueden ser disparadores y enojarme. Hirientes, correcto. Sí, porque lo que yo mencionaba, de repente la finalidad de esa conversación se vuelve, bueno, en algo demasiado extremo, ya, es decir, empezamos a sacar cosas del pasado, creo que es uno de los problemas. Pero ya que usted es pastora de jóvenes, los jóvenes están idealizando mucho a veces las relaciones y no se están fijando en, incluso cuando están en desacuerdo en el noviazgo, sobre ciertos aspectos de la vida, incluso cómo le gustaría, qué sé yo, educar a sus hijos, temas que se deben de hablar antes de un matrimonio. Sí, yo eso estaba platicando aquí con el pastor anteriormente, porque es importante que uno, para tener un diálogo con una persona, tener una comunicación efectiva previa a ese diálogo. O sea, yo conozco a la persona, por ende yo sé qué le disgusta, qué le gusta, cuáles son sus preferencias, y al momento de dialogar, entonces yo sé qué espera de mí esa persona. Entonces, ahí es donde usted dice, hay que conocerse más, hay que conocer, vamos a hablar de los hijos, vamos a tocar puntos importantes de lo que yo espero, y yo le dejo saber lo que yo espero también, porque muchas veces esos son los disgustos, es que él no hizo lo que yo esperaba que hiciera, pero yo se lo dije en algún momento, yo lo hablé, yo lo expuse. Exacto, entonces ahí es donde uno va manejando un buen diálogo, pero yo también expongo lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo necesito, porque la otra persona no es adivina. Y realmente es exacto, y es bien claro que antes de formalizar una relación, platiquemos de todos estos temas, porque me imagino, pastor, usted con la experiencia que tiene, ¿cuántos jóvenes llegan realmente pensando que son el príncipe azul o la princesa de su vida? Y no se fijan en cuestiones bien claves. A la hora que están ya jineteándose caballos, se dan cuenta de que hay cosas que jamás platicaron. Sí, en este trabajo, como el licenciado decía, tenemos a veces que enfrentar, por ejemplo, matrimonios que están en conflicto, o jóvenes que están en conflicto con los padres, que eso sucede especialmente estos días. Hay que entender que dialogar es tratar de ayudar. Discutir es querer que me dan la razón, porque el que discute toda la vida quiere ganar. Y tal vez, qué bonito este programa, porque aquí no es como nosotros que hemos tenido, que ahí estamos pidiendo la palabra, queriendo yo intervenir. No, aquí estamos enseñando lo que estamos pasando al aire, que dialogar es esperar su turno también. Hay que esperar cuando le toca a uno, porque uno ha escuchado de diálogos de paz, por ejemplo. Se están escuchando esos diálogos de paz que no sé si realmente se dialoga o se ponen las condiciones, no sé cómo es, pero en lo que toca a lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que hay que dejar, ¿me permite? Claro. Porque dice él, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Y palabras corrompidas son palabras soeces. Sí, no toscas, vaya, hablemos de palabras toscas, que cuánto padre le dice al hijo, no seas tan bruto, no seas tan tonto. Entonces son palabras que ya en el vulgo las usa para ofensa, para dañar. No edifica, por supuesto. No edifica. En cambio, él dice que sea para la necesaria edificación. Pienso que en el diálogo se ve un detalle importante, y es que hay que ser humilde. No digo que lo somos, porque Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando estuvo frente a Poncio Pilato, le hicieron preguntas, ¿y qué dice la Biblia? Y él callaba. No hablaba, hasta que le tocaba su turno hablar. Entonces,
creo que dialogar es también saber esperar el turno cuando le toca a uno. Ajá. Y eso de la mansedumbre, ¿cómo nos hace falta a todos, hermanos? Esperar el turno. Estaba escuchando al pastor y además de no decir malas palabras o palabras soeces o grotescas, es bien importante entender que hay muchas personas que no dicen palabras soeces, no dicen palabras grotescas, pero son sutilmente violentos. Sutilmente violentos. Entonces, son capaces de hacerte sentir o decirte que sos un tonto sin ocupar ni una tan sola vez la palabra tonto, porque son tan diestros en el lenguaje y han aprendido tanto a defenderse violentando diplomáticamente, que solo sentís que algo pasó por ahí, pero no escuchaste la mala palabra. Y esa es parte de generar discusiones o pleitos, porque algunas veces minimizamos las capacidades o las competencias o las habilidades de la otra persona. Por ejemplo, cuando te dice alguien, estás exagerando. No te he dicho malas palabras, no te he dicho palabras grotescas, pero está diciéndote mentirosa. Sí. ¿Me explico? Está diciéndote, hey. Te está invalidando, Te además. está invalidando, Exagerada. además. Sí, me siento, mira, me molesta, dice alguien. Esto está bien exagerada, vos todo te molesta. Nunca me dijo una mala palabra, pero minimizó el sentimiento. Sí. Eso también genera perturbación. Ahora, perdón. Dale. Sí, yo creo que también para la parte del diálogo hay que estar claro que somos dos personas que vamos a compartir un punto de vista sobre algo concreto. El monólogo es yo solito hablando y escuchándome yo solo, pero en el diálogo yo me voy a entender con la otra persona en la medida, como decía la pastora de jóvenes, que yo le exprese lo que espero, porque no hay una bolita mágica en una relación ni de matrimonio, ni de padres e hijos, que yo pueda asumir lo que el otro piensa, lo que el otro espera de mí, pero tener las condiciones adecuadas para poder dialogar. Muchas veces si yo estoy lleno de ira, no es el momento adecuado, porque si yo me conozco que en ese momento voy a ofender, las palabras dichas no se pueden recoger. La ofensa ya dicha se puede disculpar, pero el que la recibió siempre la va a recordar. Sí. Es necesario esas condiciones y saber después uno se escuchar. arrepiente, Yo creo que una sí. técnica importante, al menos en nuestro matrimonio no funcionó, que nos decíamos con mi esposa, vaya, decime lo que vos pensás. Y aunque uno esté con ganas de interrumpir, que hay veces uno le quiere decir, ya sé lo que me vas a decir, ¿verdad? Esperar que termine. Pero este es manso, Sí. manso, puede esperar. Y decirle, ya terminaste, sí, ahora voy yo y me vas a escuchar, ¿verdad? Pero fíjense que tiene que ver con temperamentos, porque hay unos que son impacientes Sí. y no dejan que termine porque ya quieren. Sí. Esto, creo yo, es de, o no es de temperamento. Yo creo que no, yo creo que es más de habilidad para aprender, habilidad de Para comunicarse, y hay expresarse. que aprender a hacerlo. Fíjense que hay como niveles. Yo acabo de escuchar ahorita al ingeniero y también al pastor, bueno, también a la pastora, a la pastora de jóvenes. Las palabras que uno utiliza pueden estar en el nivel de sentimientos, en el nivel de pensamientos o en el nivel de creencias. ¿Ve? Cuando yo estoy comunicándome a nivel de sentimientos, es la parte más vulnerable que uno puede tener. Y si la otra persona no logra captar ese sentimiento, te mandó al plano de pensar y te invalidó. Por eso es que uno tiene que tener cuidado de las palabras que utiliza. Aquí las hemos ocupado tan naturalmente todos, pero cuando hay un conflicto, debo entender que... Como por ejemplo... Como por ejemplo, yo digo, por ejemplo, mira, es que yo siento que estás equivocado. Dije yo siento. Pero él puede decir, no, pero yo pienso que se pasó al plano del pensamiento. Percibe. Se pasó al plano La del pensamiento, percepción, correcto, sí. así es. Cuando estamos en el mismo nivel, ambos a nivel de sentimientos, hay más respeto, porque estamos en ese nivel. Pero cuando yo me paso al plano del pensamiento, ocupar la razón, te dicen, ocupar la lógica, ya te invalidó el sentimiento. Y ahí empieza el pleito, empieza el resentimiento, dolor, empieza... Pero fíjese qué buen punto de vista, porque realmente nunca había notado eso, de que uno puede estar en un nivel emotivo, emocional, algo que le duele, le afecta, le ofende, y el otro realmente más con el Solo con el intelecto. raciocinio. Entonces ahí, como usted dice, están en niveles diferentes. Correcto. No, me permite, hay que Sí. tener cuidado con esto también, porque la Biblia dice esto, no para darle la razón al que ofende con palabras, pero dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque usted sabe que a veces una palabra duele más que un sopapo. Uy, sí. Aunque los sopapos duelen también. Duele, pero hay palabras, mire. Pero pasa, el Sí, dolor mire, pasa. hay padres que humillan a sus hijos, o humillan a su mujer, o madres, pues, que humillan a su marido o a sus hijos, Uy, sí. con una palabra tan hiriente que eso queda doliendo por muchos días.
Entonces yo creo que hay que tener también en presente que humano es el que está hablando como el que está oyendo. Fíjese que usted dijo algo que cuando llegamos a ofender y a veces ridiculizamos a esa persona que amamos, porque a un hijo lo amamos, al esposo lo amamos, si no estuviéramos ahí, y a veces lo ridiculizamos en frente de otros, y eso sí que es horrible. Vamos a regresar de cómo nosotros podemos lograr dialogar sin discutir, es decir, sin pelearnos. Ya. Dialogar sin discutir es el tema de esta tarde, y saben ustedes que muchas veces en nuestra visión idílica del amor, ese amor que nosotros pues lo vemos como perfecto, tenemos a pensar que las parejas o incluso también la relación padres e hijos va a ser perfecta, y en esta relación nunca se discute. Sin embargo, en la vida real van a surgir discrepancias, vamos a hacer cosas que nos van a molestar al otro, y también pues van a surgir problemas. Esto es normal, que nosotros nos lleguemos a molestar por algo, y tendremos que tomar una decisión, por ejemplo, algo trascendental con los hijos, y a veces es necesario el diálogo. No ofender, discutir, es decir, a veces sobre un problema de un hijo es tremendo, puede separar a muchas familias, así que los conflictos siempre van a surgir. El problema es, de verdad, yo siento que hay algunas parejas que como que no pelean, dicen por ahí, no sé si alguno siempre está perdiendo, está cediendo demasiado. ¿Qué opinan? Sí, yo pienso que siempre va a haber diferencias. Acordémonos que cuando nos casamos, yo llevo mis propios paradigmas, mi esposa llevaba sus propios paradigmas. Cuando nos juntamos empezamos a construir un tercer tipo de paradigmas, que es el acoplamiento. Por eso algunos expertos dicen que las parejas, si después de 7 años no se separaron, ya no se separaron, porque son 7 años tan difíciles. Los de acoplamiento, primeros 7 años... Sí, son de acoplamiento, estamos construyendo nuevos paradigmas, y ahí viene el diálogo. Uno de los ponentes decía, es que hay que aprender a conocerse, y tiene sentido. Miren, el noviazgo va a ser clave clarificar expectativas. Es decir, cuáles son tus fortalezas y tus defectos. Si eso se hace en el noviazgo, cuando viene el matrimonio ya se sabe cuáles son los defectos, pues ya los hablamos antes, ¿sí? No me agarras desprevenido, ¿no? Pero hay que entender que estamos acoplando una nueva relación, un nuevo sistema. ¿Siempre van a haber conflictos? Sí, y no hay que tener miedo al conflicto. Si es que es tan natural en el ser humano, el detalle está en no violentarse. Ese es clave, evitar violentarnos. Llegamos a un punto en común, perfecto, y quizás no estemos de acuerdo para el resto de nuestras vidas. Cada quien tendrá ciertos paradigmas que van a ser tan propios desde la infancia, pero hay que entender que tenemos un proyecto en la tierra. A ver, con la fíjense familia. que en las escuelas realmente como que no nos enseñan a debatir. Hay escuelas de debate, es decir, te enseñan, quizás ya hasta en la universidad, Sí. o ya en último año de bachillerato, a debatir quiere decir, y yo lo escucho, luego yo doy mi opinión, luego, es decir, porque no siempre vamos a estar en coinonía, no siempre vamos a estar en un acuerdo acerca de decisiones, sobre todo cuando son de los hijos, van a estudiar, qué sé yo, tantas decisiones que se toman por ellos. Así que, ¿cómo ha hecho usted? 4 hijos tiene, ¿no? 4 hijos, sí. ¿Cómo? Me imagino que con el primero fue más difícil que con el segundo y el tercero. Hay experiencia en la medida que uno va teniendo ya hijos que van creciendo y se le facilita con el siguiente y así con el tercero, pero cada hijo es diferente. Porque cada uno tiene sus propias formas de pensar, su propia forma de sentir. Hay cosas que al mayor le agradan, al otro no. Y en esa medida uno tiene que tratar de acercarse al hijo. Así como hablábamos. ¿Cuáles han sido como esos diálogos más profundos acerca de algo en específico de los hijos? Que usted ha sentido que les tomó un tiempo ponerse de acuerdo. A nosotros particularmente con los hijos hemos tratado con mi esposa, ¿verdad? Pues de tratar de conversar lo previo, porque si uno lo hace ya frente a los hijos, se vuelve un poco más difícil. Pero digamos en el caso de cómo tenemos que irles poniendo los límites, las exigencias, porque uno de hombre, según la edad, porque uno de hombre es un poquito más tolerante.
porque uno también fue un poquito más libre. La mamá está más pendiente que su hijo sea bien apegado a todo el cumplimiento. Entonces, en eso nos ha costado. Pero no, pero en su casa hay unas que son bien Sí, estrictas. exactamente, pero al final uno tiene que ponerse de acuerdo y esa es la adecuada comunicación que debemos de tener los papás, porque cualquier decisión que se tome le va a afectar para bien o para mal a nuestros hijos. Yo quisiera Sí. compartirles algo que la Biblia dice, porque el buen diálogo, creo, que comienza cuando nosotros sabemos ocupar el lugar que verdaderamente nos toca, nos corresponde, y no pensar que vamos como el sábelo todo a dar todo lo que aquella gente necesita. El apóstol San Pablo decía estas palabras a la iglesia: digo pues por la gracia que me es dada, y oigan esto, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Comienza con conceptualizarme en no creer que cuando yo hable voy a tener la solución de todo, sino que lo que voy a hacer es contribuir para que aquella situación, porque vaya, estamos hablando de los padres con los hijos, la esposa, pero ustedes saben que aparte de eso el mundo está incendiándose, el mundo se está quemando, por tantos problemas que hay, porque todos creemos tener la razón y lo vamos a solucionar con garrotes, con fuego, con leña, con balas, y se nos olvida pues que yo tengo razón, pero aquel también tiene la de él. ¿Y dónde se conoce? En el diálogo. Platiquemos, oigamos. Pero tal vez es con el estilo de crianza, ¿será? Que en algunas casas sí se permitió el diálogo, en otros solo se impusieron cosas. Acuérdese que el hombre es producto de dos cosas. Bueno, el licenciado después me va a enseñar más, pero somos producto de la herencia y el ambiente. Es lo que yo estudié en lo poquito de psicología que me enseñaron. Sí. Herencia y ambiente. Somos lo que nos da el ambiente de la casa, pero lo que hemos heredado. Dice la Biblia esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, dice la Biblia. La genética. Bueno, en el caso de los jovencitos, pues me imagino también que como les imponen muchas cosas, empieza la rebeldía. Sí, creo que la adolescencia es de las partes más difíciles, pero como él decía, importa mucho cómo son criados en su casa. Por ejemplo, a una persona que todos los días le digan, ay, tú eres un tonto, o tú eres un pasmado, como se diga, y a otra persona que nunca le han dicho eso, tal vez cuando van a dialogar, cuando crecen, ay, no hagas eso, pareces tonta. La que nunca escuchó eso se va a sentir ofendida y va a decir cómo me trataron, pero para el otro no fue una ofensa porque él creció con eso. Entonces eso será el problema ahora en muchas parejas, que van permitiendo que estas ofensas crezcan. Que crezcan, sí, entonces se van lastimando entre sí, pero por eso yo hablaba de la comunicación previa. Entonces yo conozco el trasfondo de esa persona, yo conozco y veo cómo creció, cómo fue las costumbres, la crianza que ha tenido. Cuando estamos enamorados. Pero es importante verlo, es muy importante verlo, cuando ya tiene el gran problema. Como decía la pastora Jóvenes hace un ratito, ¿verdad? Que cuando se es novio cuesta hallar los defectos, cuando se es matrimonio cuesta hallar las cualidades, pero es porque muchas veces nosotros nos hemos casado con un ideal, ¿verdad? Exacto. Pero la realidad que vivimos, dos humanos con defectos, con virtudes, compartiendo nuestras vidas, compartiendo las dificultades, que hoy no pudimos pagar la letra de la casa, que mira, que por esto que ha pasado, pero cuesta manejar todas esas diferencias, todas esas situaciones que vienen a uno a complicarle un poquito la relación de una forma pacífica. Convivencia. Así es, y la tolerancia, porque uno quiere que el otro actúe como yo actuaría, y no siempre se puede dar eso. Hay también un detalle ahí, es que no nos educaron en la parte de las emociones. Fíjense que en la casa nos enseñaron a pensar y nos enseñaron a creer. Hasta nos decían, pensá con la cabeza, mira, cree, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero no nos enseñaron a manejar ni a sentir. Es tal que no nos enseñaron eso, que cuando uno se siente inseguro, difícilmente le va a decir a la pareja, me siento inseguro.
porque no nos enseñaron que era válido reconocer Expresar los las sentimientos. emociones, o reconocerlas ni incluso. ni identificarlas, ni reconocerlas, mucho menos decirlas. Expresarlas. Los hombres no lloran. Los hombres Sí. no deben de llorar. Y entonces resulta que ahora, por hoy, hay matrimonios donde la mujer tuvo que haber dicho cómo se sentía desde el principio, nunca lo dijo, pasan los Uy, años es una y están, bomba. salen las enfermedades. Es una ¿ve? bomba. Tal vez no se divorciaron, no se separaron, pero son mujeres enfermas Que están de la heridas. cabeza, del estómago, del pelo, de todo, ¿ve? Porque nunca Ahora, pasaron sentimientos. también creo yo que del diálogo se pasa a un conflicto cuando, o una discusión cuando se tiene una lucha de poder. Es decir, ¿quién quiere salir siempre ganando, con la razón, que se hagan las cosas como uno dice? Hay uno siempre que tiene el temperamento más fuerte, que se quiere imponer. O también me imagino en las relaciones de hermanos, en las relaciones de padres e hijos. O sea, hay uno que al final tiene que ceder, ¿o no? Sí, lo que pasa es que la diferencia es de ganar, ganar. O sea, acuérdense que nos enseñaron a que siempre alguien tiene que ganar. Pero Y como no eso siempre nos han el mismo, ¿verdad? enseñado, pero no siempre el mismo, Sí. correcto. Pero es que nos han enseñado Pero que siempre tiene que ganar. es importante que cuando uno va a un diálogo, y más que todo cuando es de pareja, saber que cada uno va a ceder un poco. No, yo voy a Siempre ganar hay uno todo. que a veces el problema es cuando uno cede más que el otro. No, es que eso, si yo voy a ceder un poco, el otro va a ceder un poco. Ese sería un diálogo exitoso. Entonces, en un diálogo de pareja no es el mejor el que ganó, muchas veces el que dijo, ok, yo voy a, como dice la Biblia, sigue la paz, ¿verdad? Busca el bien y sigue la paz, así dice la Biblia. Entonces otra nosotros cosa, muchas veces tenemos que buscar la a veces paz. uno quiere hablar, ya, es que tengo Sí. esto ya. Eso. Y el otro viene del trabajo, el tráfico, No. le llovió, Uno le, tiene- se le Uno no arruinó deja el ni que se le zapato, asiente lo los regañó panes. el jefe. Uno Y tiene que saber. Ya vamos a hablar. Y también en la Biblia dice que para todo hay su tiempo. Entonces uno, muchas veces más la mujer, porque es uno la que más habla, tiene que saber cuándo va a hablar. El éxito de un diálogo es saber cuándo yo voy a hablar. Mejor espero que se le pase, que coma, que se relaje y en ese momento yo Lo hablo. consiento un poquito. Ajá, y en ese momento ya uno habla y también la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces yo no voy a ir acusando a la persona, tú eres esto, tú, sino que yo se lo expongo de una manera sin que se sienta acusado. Fíjese que Entonces, me acuerdo, una persona una vez me dijo, no sé si era con la hermana o con quién era, pero alguien así cercano, que la estaba criticando, le estaba diciendo algo. Y ella solo escuchó, mansa, pues, solo Sí. escuchó, y cuando fue su turno le dije, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero, yo no. Y que le salió como usted La dice, desarmó. ajá, la desarmó. Es que ese es un aikido, se llama aikido la Ajá. técnica. Dice cuando, por ejemplo, la mamá le dice, al niño, Sí. sos tan necio igual que tu tata. Sí. Y el niño le dice, por eso me amas, mami. Si la mamá no espera un aikido como ese. Es decir, ocupar esa fuerza que manda el violentador verbalmente o psicológicamente y devolverla con un mensaje como esos. Eso desarma a cualquiera. Permítame, cualquiera. permítame decirles algo que la Biblia dice. Fíjese, dijo Jesús, mas yo digo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien y no maldigáis. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esto, al que te quiera obligar a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y el que te hiera la mejilla derecha. Yo sé que esto es difícil porque tiene su hermenéutica para poder comprenderlo. Dice, el que te hiera la mejilla derecha, y de una vez dice qué lado, vuélvele también la otra. Sé que esto es difícil porque ¿quién no se va a calentar que le den un golpe? Pero como ese es un lenguaje un tanto figurado, entendamos que la mejilla puede significar cualquier palabra, cosa. una palabra Exactamente, dura. pero que estamos acostumbrados Una a acción pagar dura. con la misma moneda, pero las palabras de Jesús son actúa distinto. Ahora, como lo de 70 veces 7. Exactamente. Uy, cuántas veces Sí. perdona. Pero tampoco 70 infidelidades, no se les pase las manos, ¿verdad? Tampoco. Milena, fíjese que hay un tema que creo que tarde nos ha llegado a la humanidad, Lo que pasa es que uno tiene como canales de comunicación. Yo como estoy escuchando un poco el trasfondo de algunas palabras, algunas personas son más auditivas, otras personas son más visuales y otras son más kinestésicas. Si en el matrimonio, por ejemplo,
yo soy auditivo y mi esposa es visual, ella me va a hablar en términos de imagen y yo quiero que me hable en términos de sonido. Y fíjese que por eso hay problemas serios. Cuando me consulta llegan matrimonios y yo les explico este detalle, obviamente con más detalle, obviamente, y ellos se quedan, desde que nos casamos, pues, estamos en canales diferentes, y por eso pleito por cosas tontas, tremendo, sí, porque estamos en canales diferentes y no lo sabemos. ¿Pero Porque, por la crianza o por personalidad? Es que nacemos así. Fíjese que aquí hay una misión de los pastores y las pastoras y los consejeros, los psicólogos, los maestros, maestras, sacerdotes. Necesitamos entender esos 3 canales, conocerlos y poder orientar en las charlas prematrimoniales, en las ¿Será como el noviazgo. libro este de los lenguajes del amor? No he leído, pero Es muy probable. interesante. Es probable, sí. No he leído, pero es Porque probable. lo que a mí me hace sentir amada, Ujú. ¿verdad? A veces puede ser alguna acción, puede ser, y al otro no, le gusta con se lo detalles, digan. con Ujú. cosas. Sí. Es interesante, Depende entonces del hay que canal, sí. encontrar Sí. cómo a ¿Qué la canal? persona que te interesa, tu hijo, tu esposo, qué sé yo, en vez de ese ¿Qué canal canal? es el lenguaje, habla este Es libro. un lenguaje Lenguaje metafórico, del un lenguaje amor. metafórico. Ojalá que haya tiempo después de analizar, ¿verdad?, las consecuencias de un mal diálogo. Claro, La y con esto separación. regresamos, ¿le parece? Está bien. Bueno, nos vamos a un corte, ya vengo con el tema. Un saludo muy especial a nuestros amigos del Facebook. Nos vamos a la fanpage de Milena tu amiga. Ahí nos puedes dar like y puedes participar día tras día en nuestros temas. Hoy la pregunta que hicimos es: ¿posible hablar de cosas difíciles sin caer en la discusión? Karencita de Enrique dice: sí es posible si usas las palabras adecuadas. Bien escueto, pero muy cierto lo que dice. Calita Delgado, sí, depende de la otra persona, el tema a tratar y la manera de abordar el tema. Todo está en el tacto que usemos y buscar el momento adecuado y oportuno. María Margarita, sí, mediante comunicación asertiva, dialogando, siendo tolerante. Julia Alvarado, sí, claro que se puede, todo depende de nuestra manera de discernir y pensar antes de emitir cualquier opinión, tomando en cuenta quién es el receptor. Jimmy Ramírez, hay asuntos que es necesario discutir y que pueden generar conflicto. Hay otros que no tienen trascendencia. Antes de hablar, evalúa si vale la pena y busca frases asertivas. Dice Julio, antes de hablar, hazle tú mismo un examen personal para entender tus propias emociones y motivaciones. Puede parecer tedioso llevar un diario de tus emociones y sentimientos, lo que recomienda el especialista, pero peor aún es pasar meses, incluso años, sin poder hablar de lo que sientes con quien compartes tu vida. Hay que hallar las palabras adecuadas de un tema difícil, sin herir a tu pareja. Julio no salió psicólogo. Todos ha habido con una sabiduría. Alberto, sí se puede hacer, pero siempre y cuando no ofender a la persona y usar las palabras adecuadas para resolver cualquier problema. Bueno, como usted dice, esta es la sabiduría popular. Sí. Ojalá la aplicáramos, ¿verdad? Porque viven poetas unos. No, el del diario de las emociones me gusta. Sí. Porque así uno se sabe qué es lo que le molesta, lo que lo irrita, qué es lo que lo hace feliz. Se conoce. Eso es parte de conocerse. Pero usted me decía, antes de que nos fuéramos a los comerciales, que es importante ver cuando ya se ha metido la pata, cuando ya Sí. se entró en discusión. Sí, el asunto que una discusión que después lleva, ¿verdad?, pues a la falta de entendimiento, que tiene como base no ser tolerante, no tener la capacidad de entender al otro, creer que solo uno tiene la razón, que si no es como yo digo o como yo lo hago no está bien. Todo eso puede llevar, por supuesto, ¿verdad?, hay formas con la ayuda de Dios de que eso se revierta y podamos tener una relación y un diálogo feliz. Yo digo, cuando se metió la pata, porque sí hay veces que metemos la pata. Sí. Pero ¿cómo resolver lo que pasó? En primer lugar, reconociendo que yo he cometido un error, porque muchas veces seguimos como queriendo defender lo que no hemos hecho bien y nos cuesta aceptarlo porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, pues que mientras estés defendiéndote tenés un espacio para poder manipular el diálogo, que eso no está bien. Ahora, pero si ya uno llega un momento en donde las palabras no alcanzan a ofender, se llegan a los golpes,
se llega a una forma en donde queremos, el simple hecho de gritarnos, Por la fuerza. cuando nos estamos gritando es porque sentimos que nuestras almas están tan separadas que el otro no está cerca. Necesito gritarle para que me oiga. Y entonces ahí estamos faltándole el respeto a una persona que es hijo de Dios. Y en ese sentido vamos nosotros destruyendo ese vínculo, ese puente de comunicación que debemos de tener siempre bien fortalecido en el matrimonio y con nuestros Sí, hijos. pues. Hay una cosa que creo que el licenciado también nos puede ayudar en esto. El problema es que nosotros 5 somos impredecibles. Créalo que hay cosas que no sabemos cómo vamos a actuar. Podemos llegar tranquilos. Yo tengo 52 años de ser pastor. He atendido tantas familias. Ha visto de todo. He visto de todo y he pasado de mucho, de todo, pero en todo, usted ve que los jugadores entran a la cancha y usted no puede decir, tal va a ganar. Y somos así también en los aspectos sociales, familiares. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Y porque somos impredecibles, vale la pena que ante un problema, especialmente nuestro, estemos preparados para cualquier cosa que va a suceder. Imagínense que llega la niña, la hija, y le dice, papá, quiero hablar un asunto. Ah, sí, mijita, quizás es el viaje, a saber qué, sí, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Bendito sea Vas Dios. a ser abuelo. Vas a ser abuelo. Y es del muchacho aquel que te robó el carro la semana pasada, papá, o algo así. Digo, somos impredecibles. Entonces, no aprovechándome de mi profesión, yo creo que debemos de depender de la ayuda de Dios. Cuando vamos a tratar un problema, vamos a enfrentarlo. Porque Dios es sabiduría y puede guiarnos en una reacción que puede ser difícil. Sí, porque me dice, ese papá puede estallar en ira. Imagínense. Incluso cuántos papás han echado a la calle a sus hijos, o sea, realmente reacciones bien feas. Como Dice- usted dice, somos impredecibles. Sí. Fíjese que como hay un desarrollo en el cerebro, se habla de 3 cerebros. Un cerebro que es el cerebro instintivo, es el cerebro reptiliano, se llama, que tiene que ver con respiración, con corazón, sobrevivencia, que está conectada con los estímulos que significan una amenaza para mí y me hace que yo reaccione, ¿ve? Inclusive hay una estructura en el cerebro que se llama amígdala cerebral, que es la encargada de las emociones. Y como al cerebro entran 2000 estímulos por segundo, esa amígdala responde en archiúltima milésimas de segundo. Si no estoy preparado, lo más probable es que voy a agredir de primas a primeras a cualquiera. Pero si yo constantemente estoy en reflexión, oración, meditación, preparándome en el diario vivir ante estas condiciones que tenemos, lo más probable es que en alguna medida voy a poder controlar reacciones. Cuando una pareja de esposos, por ejemplo, entra en ese debate o en ese pleito con uno que guarde silencio, ¿sí? Ya no puede seguir, Sí. porque para discutir Se se sacó necesitan dos dos personas, con uno que se calle. Y a veces, y fíjese esto cómo- para los hijos también. también, y fíjese cómo es el detalle, mire, el que quedó hablando intensifica la reacción, le intensifica, le Y después intensifica. se ve uno pero es tonto. normal. Sí. Después queda la imagen. Hay otro No, detalle. uno tonto porque se da cuenta que solo uno es el que está Está hablando y el hablando. otro callado. Y fíjense, Belén, con Monólogo. los hijos, hay otro detalle con los hijos. Cuando papá y mamá están discutiendo fuerte en un punto que han descubierto, cuando papá y mamá están discutiendo y está el hijo enfrente, el hijo que está enfrente no ve a papá y mamá discutiendo, se ve a sí mismo enojado. Es como cuando yo violento a mi hijo se ve a sí mismo enojado, no me ve a mí enojado. Estamos construyendo Es lo que tú en el decías. cerebro del hijo y la Sí. hija, estamos construyendo una persona de violencia, queramos o no queramos. Ahora, por ejemplo, ya que está con el tema de los hijos, tú me decías que tú recibes tanto jovencito que está tan herido Sí, de maltrato de sus padres. sí, hay jóvenes que al ver pelear a sus padres y todo, agarran una actitud rebelde. Entonces ya cuando llegan a la parte de las reuniones y que uno trata con ellos, tienen una actitud rebelde diciendo, me han dañado, esto no es cierto, de que, por ejemplo, uno les dice el amor de Dios, ustedes tienen una oportunidad, ustedes pueden alcanzar sus sueños, pero ven tanto conflicto en sus padres. Claro, dos padres que están en conflicto, rara vez van a tener una buena comunicación con sus hijos y le van a decir, ven hijo, siéntate, vamos a hablar.
Entonces, cuando ya quieren hablar, el papá no tiene tiempo, el papá, el rencor que tiene con la mamá, viene y se la saca con el hijo. Entonces viene un hijo dañado y diciendo, no, yo no voy a llegar O a son nada. los mensajeros cuando, Ajá. cuando están Sí, enojados. o sea, Decirle a tu mamá que Anda a decirle a tu mamá Realmente. tal cosa, anda a darle el mensaje. Eso es lo Sí. que La Hacen falta de alianzas, hacen diálogo alianzas. en la familia con los hijos es lo que está haciendo que los niños saquen malas notas, que un niño ya no tenga el brillo que tenía antes para Cuando ser uno como un padre joven. se equivoca, digamos, incluso en la forma de corregir a un hijo, o se discute acerca de un tema que uno no está de acuerdo con ellos, etcétera, ellos por supuesto se les nota que están enojados con uno, qué sé yo. Puede uno recapacitar y tal vez después acercarse. Creo yo que es muy válido decirle, Sí. mira, me equivoqué. Cuando cuando un padre reconoce su error en frente del niño, produce admiración en el niño. Correcto. Y dice, mi papá realmente se dio cuenta que se había equivocado, pero corrigió ese error. Entonces produce admiración y respeto y un bond, que es lo que yo le hablaba, hace un nexo, que entonces dice, realmente yo le importo. Y lo que me dice, lo hace porque me ama, porque soy importante para él. Entonces eso es bien importante, que tenga todo padre con o su tal vez, hijo. qué sé yo, porque nos puede pasar a todos decir, mira, como impredecible, a veces las reacciones, decirle, mira, no reaccioné adecuadamente, pero ya lo pensé, ya lo medité, y tenías razón, qué sé yo, o sea. Y que uno de papá cree que siempre tiene la razón cuando está dialogando con el hijo, y no es así. Y solo en una vía, ¿verdad? Porque solo tú. Exactamente, vení, vamos a platicar. Y uno empieza a mirar que fíjate que tus Monólogo. notas y de aquello que hiciste. Monólogo, sí. Y qué decir, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué le queda al cipote? Ya no lo quiere seguir oyendo uno. Sí, Y estoy por de eso acuerdo. se quedan callados, Así es. porque si no es como, ay, no va a seguir hablando. Y dice uno, yo estoy contento que mi hijo no me contradice, pero hace lo que le da la gana. En el momento no pone una actitud de dialogar en contra de lo que uno dice. Pero al final, ¿verdad? Pues el cipote no agarró lo que uno pretende, Pero que depende cambie de actitud. de personalidad, porque hay Es unos que- que sí se ponen, pero ¿por Sí. qué? Sí, bueno, yo, A querer que uno le justifique el Sí. por qué lo dice. yo quizás quisiera plantear que cuando uno sabe que se ha equivocado, generalmente la equivocación no está en el contenido, sino en cómo dijo eso, La acción. en cómo lo dijo. Es decir, cuando uno pide disculpas al hijo o a la hija, debe entender si es el contenido o es la forma como lo dije. ¿Ve? Es diferente. Sí. Entonces, en ese nivel tengo que pedirle disculpa. Ahora, si es en las dos cosas, en las dos cosas. Me equivoqué en lo que te dije y además cómo te lo dije. Y eso, mira, a los cipotes y a las cipotas les penetra tanto. ¿Y en las también, parejas? igual, en También. la pareja es igual, sí. Porque me dice que Completamente. le digo, discúlpame que te dije que eres un bueno para nada, ya no pienso eso. Se me salió. Ahora, mucha Sí, me gente, salió. mucha gente no pide la disculpa expresamente de forma oral, pero lo hace conductualmente. Y cuando uno conoce a la pareja, uno dice... Ay, que bien seditas. No, y además de eso, hay un cambio. Dice, es que sabe que se equivocó. Y uno tiene Por que entender... eso, que andan seditas, Sí, correcto. que todo Uno tiene que entender, Milena, que eso es una disculpa. Porque Que no bajan le la enseñaron, guardia. no le enseñaron a pedirla verbalmente. Ok. Lo ideal sería así, pero no le enseñaron, entonces debo entender que esa es una disculpa. Que sabe que se equivocó y ¡pum! Dio un cambio. Eso es clave. Y ahí es donde nosotros cedemos, no vamos a, no, es Correcto. que yo quiero que me diga y me pida perdón. Correcto, No, yo ya vi que cambió la actitud, no me dijo perdón, pero yo cedo. Y digo, Ajá, sí. realmente se dio cuenta que se había equivocado. Ahora, pues, y una de ahí yo las cosas, cedo. perdón, una de las cosas importantes en diálogos familiares o empresariales o lo que sea, uno debe aprender a usar el tono. Usted sabe que usted puede tomarle la cabeza a un niño y decirle, tan tontito que sos, ¿verdad? Tan tontito Ironía, que sos. lo que usted Y decía, el niño se ironía. ríe, ja, ja, ja. Pero si le dice, sos tan tonto, el tono varió. Pero los dos, porque aunque le soben la cabeza, Sí, pero el sí, mensaje pero está. sí le dijo, palabritas, que Suavecito. miren, hay cosas que está en la forma de decirlos. Yo soy predicador. Tras el púlpito se pueden decir y se dicen cosas. A veces el predicador está un poco encendido y hay quienes pues hasta pueden golpear el púlpito, ¿verdad? Y decir, pero hay quienes son mansos. Jesús dijo estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese lo que dijo él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Eso nos cuesta porque Lo que usted decía al principio, manso es decir, bajar la guardia, escuchar, y humilde. piense, le voy a tratar de explicar las dos cosas en el término bíblico. En el área psicológica, el licenciado debe saberlo. La mansedumbre está tipificada, por ejemplo, en un mar tranquilo, en un lago tranquilo. Mansedumbre. Fruto del Espíritu. Sí, Pues exacto. eso no es La fácil. humildad, Sí. la humildad es igual, Ok. porque usted puede ser una millonaria, pero usted puede ser muy llevadera con todos, no se la lleva de grande. Sí, porque a veces los egos son los que nos traicionan. Exactamente. La vanidad, Entonces el la ego. personalidad muchas veces está gobernada por nuestros sentimientos, por nuestra autoridad. Aquí quien da la razón, dice el papá, soy Sí. yo. Así es que van a hacer caso o cualquier cosa. Yo creo que tenemos que, como se dice coloquialmente, bajarnos al pozo. Fíjese, pastor, que en la película Buscando a Nemo, creo que todos la han visto, Sí, sí, sí. hablan de unas tortugas que van por las corrientes marinas, Sí. o sea, van bajo de agua. Por arriba el mar es súper tranquilo, pero por abajo van las corrientes a una gran velocidad y ellas se transportan ahí. Pareciera que son aguas mansas. Si la metáfora estoy siguiéndola un poco, son aguas mansas, pero por abajo es un torbellino. Entonces, retomando un poco las palabras de la Biblia, ser mansos y humildes, debo de entender que si soy manso y humilde, no voy a estar rumiando aquí adentro ese dolor y esa ofensa, Ah, no. ¿ve? Sino que debo de ser tranquilo también por dentro, porque si no soy tranquilo por dentro, querramos o no querramos, vamos a terminar con el médico. Por Vamos a eso terminar dice, con el ¿verdad? psicólogo. De las aguas mansas, Líbrame líbrame, Dios. Señor. Bueno, les agradezco muchísimo por los consejos que nos han dado, y yo quiero cerrar diciendo que las palabras son un medio por el cual nosotros nos comunicamos, dialogamos, y esto es súper importante. Una palabra puede llegar a edificar, como usted mencionaba, pero también a destruir. Es necesario saber comunicarnos y sobre todo buscar esos momentos adecuados para hacerlo cuando es algo de trascendencia. A veces no podemos porque nuestro carácter se impone, pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a ceñirnos que sí podemos, a ser tolerantes, si es por el bienestar, sobre todo de la familia. Les agradezco mucho. Y ¿saben qué? Solución para cuando uno se equivoca: humildad. Reconocer que nos hemos equivocado, que dijimos palabras que ofendieron, que actuamos de forma incorrecta, y eso es anestesia, eso ayuda. Muchas gracias, nos vemos primero Dios el día de mañana con nuestro tema médico de los miércoles. Bye bye.